Regional. Creemos en vos. Presenta Puntos de Vista. Muy buenas noches, ¿cómo están? Arrancando nuestra edición de hoy de Puntos de Vista en este día 15 de septiembre. Me gustó compartir con ustedes ya toda la información con 20 grados. Hoy arrancamos. No se confíen que mañana de vuelta va a estar fresquito, pero hay mucha información ya para compartir. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. El saludo también para todos los televidentes. Gracias por prenderse, por estar con nosotros, por acompañarnos y dejarles también a todos ustedes que le brindemos un poquito de compañía en este día que igual... Diego dice no se emocionen, pero si uno sale a la calle, sí o sí tenés que llevar alguna camperita por lo menos. Hay que llevar algo, ¿eh? Sí. Nos queda, bueno, al invierno le quedan pocos días, pero todavía tendremos amaneceres frescos. Eso sí, después ya se viene el calor con todo. Y nosotros hoy tenemos mucha información también deportiva. Ya está Julio en zona de la cancha de Nacional del Arsenio Erico para contarnos el movimiento a esta hora, a poco tiempo que arranque el juego. ¿Cómo te va, Julio? Qué gusto estar por ahí. Buenas noches. ¿Cómo le va, Diego Marini y Fernanda? Abrazo fuerte a la teleaudiencia de Puntos de Vista de C9N. Sí, confirmo, sí, fresquito acá se siente, pero al calor del fútbol y al calor de un partidazo realmente como que pasa a un segundo plano esa cuestión. Señor, un segundito, antes de que ingrese, venga acá, por favor, le quiero saludar en vivo. Estamos para todo el país a través de C9N. Bueno, la expectativa para este partido ante Olimpia. Y vamos a ganar fácilmente. Fácilmente se gana este partido. Fácilmente. La mano no está ni Derli, no está. Es una ventaja esa, ¿verdad? El hecho de que no esté Derli, que es el abanderado que tiene el de Mejor que nunca. No tenemos ni un poquito de miedo. Algunos dicen, bueno, campeonato un poco irregular, nadie garantiza nada, pero ¿usted cree que Nacional garantiza? Vamos a ganar hoy, sin falta. ¿Los goles? No te vas a preocupar. No importa, los goles no importa. Sea quien fuera el que mete. Me decía acá, vení acá un segundito, estamos en vivo. Vení, allá va entrando, bueno, a la corrida, el querido amigo hincha de Nacional también. Y me decían algunos, no le dé mucho pie a Diego Marini porque él quiere que esto sea empate. Pasa que Libertad ya ganó ayer, se acercó de vuelta a la punta, Cerro Porteño empató. Entonces lo que le conviene a Libertad es que acá haya paridad. Por eso me decían, no le dé mucho pie a Diego Marini. Señor, un segundito, estamos en vivo para C9N. Le quiero saludar nomás. Venga acá, un segundo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Con toda la familia, el muchacho. Y con ¿Sus hijos son? con la quinta generación de Nacionalófilos. Ah, qué lindo, ¿eh? En Sí. familia, entonces, disfrutando de este partido, ¿eh? Sí. Partidazo hoy. Partidazo. Para ganar sí o sí, ahora. No se resigna nada. Es la idea, sí, vamos a dar todo hoy. Bueno, muchas gracias. Vení un segundo. ¿Tu nombre? ¿Cuántos años tenés? 15 años, A Alan. ver, ¿cuál es la alegría mayor que te dio la academia? ¿La final de la Libertadores? ¿Algún título? La semifinal. ¿Eh? La semifinal. La final, llegaron a la final de la Copa Libertadores 2014, ¿verdad? Sí, 2014. ¿Contra? San Lorenzo. Ahí está, bien, aplauso por favor. Gol de pedo. Sí, de pedo perdió Nacional esa final de la Copa Libertadores de América. Muy buen movimiento realmente, Diego, Fernanda, una buena cantidad de gente. Yo creo que se va a llenar el estadio Arsenio Erico, que dicho sea de paso está en refacción, muy próximamente va a tener mayor aforo el estadio Arsenio Erico. Vamos a hablar con esta persona. ¿Qué tal? Estamos en vivo para C9N. Bueno, con toda la familia, ¿tu nombre? Jazmín, ¿Cuántos añitos, Jazmín? 20. 20 añitos. Bueno, ¿cuál fue la mayor alegría que te dio tu equipo hasta ahora? ¿Recordás? Vos no sos de venir mucho a la cancha. Parece que vos no sos de venir mucho a la cancha. Algunas veces. Algunas veces. Y bueno, pero por lo menos le conoces a tus ídolos, a tus jugadores. Sí, ¿Eh? sí. Hoy en el arco va a estar el Kili Rojas. Kili, claro, jugador de selección paraguaya. Sí. ¿Y hoy se gana? Obvio. ¿Rival complicadito, Olimpia? O... No hay rival difícil. No hay rival difícil, No. O sea, hay que entrar a atropellar con todo. Sí. Bueno, envíele un saludito a Diego Marini y a Fernanda Chamorro que están en estudio, en piso. Saludo a Diego Marini y
Fernanda Chamorro. Fernanda Ya Chamorro. que no la conoce a Fernanda Chamorro. Sí, dale. Fernanda es una capa, una ídola de ídolas. Bueno, van ingresando los hinchas de Nacional. No Julio. hay hinchas de Olimpia, creo, tengo entendido, ¿verdad? Sí, Diego. ¿Y hay alguna persona fue rechazada? Recordemos que hay como una especie de esquema ahí, hasta de preguntas decían que podían hacer al hincha para confirmar que sean hinchas de Nacional. Efectivamente, sí, hay una veda para los hinchas de Olimpia, bueno, una sanción, ¿verdad?, de parte del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Vamos a hablar con el comisario un ratito, mi querido Anderson Schumuller, que me acompaña en cámara. Vamos a preguntarle si por ahí de repente hubo algún tipo de experiencia en ese sentido de algún hincha de Olimpia infiltrado, rechazado por este sector. Comisario, ¿cómo te va? Estamos en vivo para C9N, para Puntos de Vista, ¿todo bien? Sí, todo bien. Muy Lindo bueno. día para disfrutar de un día de fútbol, ¿verdad? Muy lindo para disfrutar y compartir con la familia. Ningún incidente, está todo en orden. Hasta el momento no estamos teniendo ningún incidente. Pero independientemente de que no hay hinchas de Olimpia, hay un buen despliegue, veo mucha gente de la policía. Sí, estamos con buena cantidad de personal. ¿Algún hincha de Olimpia infiltrado que haya sido rechazado por ahí o no? Pues, decían que incluso van a hacer preguntas de rigor en la entrada. Hasta el momento no hay ningún infiltrado. Nada. Nada. Perfecto. Gracias, comisario, muy amable. A las órdenes. Perfecto, ahí está. Ya tenemos ahí la respuesta. Hasta ahora no hubo ni un hincha rechazado, algún olimpita que se haya querido camuflar con algún atuendo de Nacional, Diego. Hasta el momento entonces continúa todo con normalidad. Buen ambiente también, Julito. Buen ambiente se puede percibir. Qué gusto ir a la cancha de noche, un día entre semana. La verdad que es ideal para un buen partido. En un estadio aparte donde se siente mucho el grito de la gente, ¿verdad? Es un lugar donde se siente que hay ambiente futbolero, bien futbolero. El Arsenio Rico, un escenario histórico aparte, Efectivamente, sino de hecho se mete mucha presión, ¿verdad? Porque la preferencia está muy cerca de la cancha y es una cancha donde se siente la presión. ¿Qué tal, amigazo? ¿Cómo estamos? Bueno, me decía Diego Marini, que es hincha de Libertad, y dice, la cancha de Nacional es complicada. ¿De quién? No sea malo, por favor. Me decía, escúcheme, la cancha de Nacional es complicada porque la preferencia está pegada a la cancha y son muy pasionales, o sea, apoyan mucho, entonces meten mucha presión ustedes. Correcto, somos la hinchada más grande acá de Barrio Obrero. De Barrio Obrero. Lejos, lo mejor que hay en Barrio Obrero. La hinchada más pasional del país, se puede decir. Pero ese Marini no sé quién es, el club ese que dijiste. No sea. ¿Por qué lo que tiene que ser así? Diego, ¿qué es lo que pasa todo, Ay, Está bien. Aguanta el trigo, se acordaron de usted, Diego. Abrazo a los amigos tricolores, claro que sí. Ojalá que les vaya bien hoy, pero no tan bien tampoco. Eso significa un empate, ¿verdad? Claro que les que sí, vaya bien, Julito. pero no tan bien. Y el control correspondiente acá, obviamente todos son sometidos al control, a un riguroso control para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Y después seguramente allí en la zona de ingreso, en la boca de acceso, le hacen la pregunta de rigor correspondiente a los hinchas, ¿verdad? Para evitar el tema de los infiltrados principalmente de Olimpia, ¿verdad? Yo creo que no va a haber, no creo que haya venido algún hincha del Decano queriendo mimetizarse, como se dice, entre los aficionados de Nacional. Lo cierto es que hay ambiente de fiesta realmente, va a ser un partidazo, ojalá sean protagonistas los jugadores y que no estemos hablando después del tema arbitraje y compañía. Escucha, Nacional. Ese es el grito en el ingreso justamente a la zona preferencial. Amigazo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Mucha gente ya entró. Sí, mucha gente. ¿Se llena hoy el Arsenio Rico? Si Dios quiere, se va a llenar eso. Hicieron las preguntas de rigor al tema de los hinchas infiltrados, supuestamente. Hubo luego. Y la verdad que hicimos, pero con la cantidad de gente, pues no. Pero todos respondieron más o menos bien, así como para pasar la prueba. Correcto. Todo respondió bien. Perfecto, gracias, perfecto, excelente. Ya escuchaste, Diego, entonces todos pasaron la prueba. Ambiente de cancha, ambiente de campeonato, lindo partido que vamos a tener ya más allá del tema de la prohibición de hinchas y todo lo demás. El ambiente va a ser lindo y el juego va a ser lindo seguramente entre dos muy buenos equipos que están ahí arriba en el torneo, en este torneo clausura. Pero nosotros dejamos por un momento, y gracias a Julio y a todos los compañeros, dejamos por un momento el fútbol para volver a nuestras noticias de corte político, siempre coqueteando un poco casi con lo judicial. Exacto. Siempre entre lo político y lo judicial estamos navegando. Y más si estamos hablando de denuncias, por ejemplo, que se pueden llegar a sumar a las que ya existen en el ámbito penal. Estamos hablando del caso del defensor del pueblo, Miguel Godoy. Ustedes saben que hay una intención de la oposición de sacar
a esta persona de la Defensoría a través del juicio político. Exacto, y en este sentido, luego de que se haya presentado ya de manera oficial ayer, no un juicio político, un pedido, 2 pedidos que se oficializaron ya en el transcurso de las horas ayer miércoles contra el defensor del pueblo Miguel Godoy en Cámara de Diputados. Está uno que es la propuesta de los liberales, cuya vocera es Celeste Amarilla. Otra propuesta, otro pedido de juicio político contra la misma persona que fue formulada por los miembros del tercer espacio de la Cámara de Diputados. Pero no solo eso, mientras ya se está hablando y se está instalando de a poco el tema en la Cámara Baja, hoy en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, instaban a que se lleven a cabo este proceso de juicio político y ya con un tono un poco más amenazante. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Filisola respecto a este tema. ¿Qué van a hacer si no corre el juicio político? Es hora que esta persona sea removida de su cargo de la Defensoría del Pueblo y por eso hago votos y vamos a seguir en contacto con diputados y diputadas para que prospere la primera parte del juicio político, la acusación en diputados y luego aquí en senadores hagamos lo propio, como dije, para removerla a esta persona de ese cargo porque realmente es una persona que no tiene la posibilidad de cambiar, no va a cambiar, al contrario. En la medida que pasa el tiempo se profundizan las irregularidades y el maltrato fundamentalmente a las mujeres dentro y fuera de la Defensoría del Pueblo, presidente. Y de ser necesario de no prosperar el juicio político, ya hemos hablado también en la Comisión de Equidad y Género que podríamos presentar a algunos senadores y senadoras una denuncia a la justicia ordinaria para que no quede impune. Entonces lo que vamos a hacer es esperar lo del juicio político, pero ya adelantamos que de no prosperar, no tener los votos necesarios en diputados, vamos a hacer una denuncia penal, varios senadores y senadoras, contra el defensor del pueblo. Pero lo que no vamos a hacer es que esto termine en el opareí, como se dice vulgarmente. Gracias, presidente. Bueno, esta es la situación que se podría dar entonces, no solamente ya hablando de lo que es el juicio político que podría iniciar o no en diputados de acuerdo a los votos que estén presentes, sino a otro escenario de una denuncia, sobre todo el caso de acoso, es del que se está hablando con mayor fuerza como motivo. Y fíjate vos, hay ya una causa, por eso decíamos que van a presentar otra denuncia contra el defensor del pueblo, porque hay una denuncia penal que ya fue la de la abogada Diana Vargas por el cobro irregular. Del caso de los objetores de conciencia, pero de eso no sé si ya hay alguna fiscal, no se informó absolutamente nada. No se abrió aparentemente hasta ahora, no continuó aparte de la denuncia, y además hay otras denuncias en otras áreas administrativas, como el Ministerio del Trabajo, donde también hay denuncias contra el defensor. Él ya dio esbozos de defensa, pero seguramente lo vamos a escuchar de vuelta en algún momento para saber un poco sobre su postura, sobre todo ahora que aparece esta posibilidad de una acción penal en su contra que es mucho más grave, podríamos decir. Exacto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De cualquier manera, si eso debería continuar, si existe una causa penal, debería continuar más allá del cargo o no. Independiente a eso. Claro, no puede ser un chaque tampoco, tiene que ser algo serio si es que en realidad existe una sospecha que haya incurrido en un acto de esa gravedad. Pero imagínate que ahora, igual, estando o no en el cargo, la causa penal que ya existe o la denuncia que ya está ante lo penal, no se sabe absolutamente nada. Si corrió o no corrió, si ya tiene un fiscal asignado o no. Así mismo. Veremos qué pasa y veremos hasta dónde tiene apoyo político también para continuar en el cargo. Y cambiamos de tema nosotros y de vuelta nos metemos en el área quizás sí más judicial para hablar del caso Messer, Darío Messer. Abogados de él, o quienes fueron sus abogados, realmente están ahora detrás de cobrar sus honorarios. Y en ese marco podrían conseguir lo que la Fiscalía no hizo hasta este momento. Que es la autorización del embargo de los bienes de Darío Messer, una cantidad que todavía no se ha tenido a potestad en este caso. Y recordando un poquito todo lo que tiene que ver con los bienes específicamente, un juez de primera instancia en lo civil y comercial, Edgar Agustín Rivas Laguardia, fue quien ordenó ya el embargo ejecutivo de todos los bienes incautados a Darío Messer, además de sus empresas Chay S.A., Matrix Realty y Pegasus S.A., mediante una resolución
del Tribunal de Apelación en estos días. El patrimonio del cambista, condenado por lavado de dinero en el Brasil, tiene un valor aproximado de 150 millones de dólares, según señaló el asesor jurídico de Cenavico, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Carlos González Zúñiga. En el caso, los abogados, Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, habían defendido a Messer y habían presentado acciones a favor del que era su cliente. Y aparentemente no pudieron cobrar sus honorarios porque hubo esta huida, entre comillas, de Messer, parece que facilitada, acompañada, y entonces ellos que se quedaron sin cobrar su plata. Y los abogados tienen privilegio a la hora de cobrar honorarios. Están entre los primeros que cobran cuando hay situaciones de este tipo. Entonces ellos se van a presentar una acción, el juez embarga bienes por 4 millones de dólares para garantizar el cobro eventual de los honorarios de estos abogados. Impresionante. Fueron sus abogados, los que finalmente, en su momento sus abogados, los que finalmente consiguen esta acción. Movieron todo el esquema. Y el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera, se le consultó qué pasó con el comiso especial autónomo, pero todavía él no ha solicitado ese comiso especial, ese embargo propiamente contra Messer, y lo que dijo hasta ahora y anticipó es que en la próxima semana recién se va a hacer el requerimiento pertinente. Por la próxima semana, después de que se movió todo esto. Bueno, estaremos atentos a este caso. Y cambiamos de tema para hablar de otra situación que en su momento también ya habíamos comentado, que en su momento causó indignación, que hablamos, que fue título, y que presentábamos como una posibilidad de aumentazo para funcionarios del Congreso. Casi sin querer queriendo. Casi sin querer queriendo. ¿Qué pasó? El presidente de la República vetó el aumento para los funcionarios del Congreso. Así que veremos qué escenario tenemos a partir de ahora, porque el Ejecutivo vetó el aumento que el Congreso Nacional había otorgado a los funcionarios de ambas cámaras. A partir de un decreto del 7802, el presidente Mario Abdo informó a los parlamentarios que el Tesoro Nacional no tiene recursos para solventar los 40.000 millones de guaraníes de ampliación presupuestaria que habían solicitado. La Cámara de Diputados, en este sentido, aprovechó el pedido del Senado e incluyó una ampliación presupuestaria de más de 7.000 millones para equiparar el salario de 240 funcionarios, que van, los aumentos, escuchen bien, van desde 5 a 10 millones de guaraníes de aumento. También pidieron la creación de 13 nuevos cargos, 9 para el Congreso y 4 para la Cámara de Senadores, pero esto fue vetado por Mario Abdo, que dijo, en otras palabras, no hay plata para este aumentazo. Bueno, disculpen imágenes fuertes de una golpiza de la cual vamos a comentar. Esto ocurrió en la ciudad de Caaguazú. Estamos viendo a una víctima brutalmente golpeada en la vía pública por 3 personas. Es impresionante. Acá, saliendo un poquito nada más del panorama habitual, por así decir, Derlis, no sé si podemos mostrar acá en el video wall e ir mostrando de a poquito, porque realmente, para toda la gente que se va sumando, son imágenes muy fuertes las que se pueden llegar a observar en estas imágenes, en este circuito cerrado en sí. Permiso, porque me quiero parar un ratito para mostrarles nada más todo el recorrido, golpe tras golpe, que se hace a este joven. 30 años tiene el joven, y se dieron a conocer estas imágenes que corresponden al día lunes. Ella es perseguido todo este trayecto y es traído a una esquina de la vereda. Ahí ya empiezan los golpes, patadas de por medio sin parar. El hombre ya no reacciona en esta parte
Y a pesar de todo lo estiran, creo que de una pierna, Diego. Sí. Le estiran de la pierna y le sacan acá al costado de la ruta, ahí cerca del cordón, lo siguen golpeando. La persona ya no se movía desde estar acá en una esquinita. Y recién después es auxiliado. Obviamente fuimos capturando y cortando un poquito el video porque el original muestra que el hombre queda en esta parte tirado Un buen tiempo, no se mueve, casi inerte. Y después de unos segundos recién se llega a ver que él mueve los brazos. Ferry, con respecto a la versión que se manejan de los hechos, hasta ahora al menos lo que se sabe es que él iba caminando, Sí. le empezaron a insultar, a gritar y luego ya vinieron las agresiones. O sea, no hay una cuestión previa o un encontronazo previo, es una agresión aparentemente sin ningún tipo de explicación. De hecho, la violencia no tiene explicación, Claro. pero no es gente que se debía nada. Aparentemente ocurrió el 28 de agosto y es terrible la golpiza que recibió esta persona de 30 años, decía. Sí, le gritaron improperios primeramente y después lo empezaron a perseguir. Él se nota que estaba corriendo, pero ya es alcanzado hasta este punto allí justo. Por fortuna estamos hablando de una zona en donde por lo menos había esta imagen o esta cámara de circuito cerrado que permitió grabar gran parte de lo que fue esta brutal golpiza. Reiteramos, son imágenes muy sensibles porque fue y se extendió por varios minutos, incluso, Diego, y queremos ampliar también esta información. Estamos con la fiscal Norma Salinas, que ya nos va a contar novedades con respecto a este caso, a ver si está avanzando la investigación para saber quiénes agredieron, por qué agredieron y qué pena se va a pedir para los agresores de Cristian Sosa. Esto ocurrió, como decíamos, en Caguazú. Está la fiscal Salinas. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, doctora. En efecto, nosotros ayer tuvimos ese video, por eso es que se viralizó, porque se accedió y a través de la policía es que se logró obtener esas cámaras de seguridad, los videos. Lo que nosotros hicimos es primero solicitar el historial médico, también pedimos el dictamen médico y en ese sentido nosotros vamos a actuar porque recordemos que hay un muchacho que falleció en estas condiciones a la salida de una discoteca. Es el mismo modo en que esta persona había perdido la vida. En nuestro caso, esta persona se recuperó. Doctora, pero la forma en que perdón, una cosita nomás. Sí. Porque la información que tenemos nosotros es que esto pasó el 28. Ustedes recién ayer tuvieron acceso a estas imágenes, ¿no hubo una denuncia de la víctima? Hubo una denuncia y entró como una tentativa de homicidio. Ahora bien, nosotros no teníamos la forma porque en el hospital estuvo poco tiempo y el dictamen forense también dice que son lesiones que pueden curarse rápidamente. Pero la forma, esta realización, ahí sí nosotros determinamos que son conductas muy graves. Claro. Ahora, hasta el momento, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué se sabe de estas personas? ¿Son en total 3 o habría más involucrados, fiscal? Y nosotros creemos que son 4 y investigación de delitos tiene la obligación de darnos todos esos nombres con documentos de identidad para poder procederse a la imputación, porque hemos tenido tuvimos un caso gravísimo de una persona que no tiene identificación, que cometió un hecho punible grave, pero la persona no tiene partida de nacimiento, está todo tatuado, pero no tiene cédula de identidad tampoco, y por eso es que nosotros insistimos con las identidades, porque no podemos imputar sin tener identidad de la persona. Y estas personas, aparentemente él las conoce, pero nosotros no tenemos datos sobre su identidad y el trabajo al respecto queda a cargo de investigación de delitos. Por otra parte, quiero decirles que yo estoy de vacaciones, pero por un respeto a ustedes estoy dando esta información. Muchísimas gracias. El 30, pero me voy a contactar con la interina para que se tomen recaudos si es que ya vino el informe identificatorio de estas personas, porque en realidad ayer a mí me pasaron este video, ayer se accedió al video. Bueno, antes que nada le agradecemos realmente, fiscal, por
por brindarnos a pesar de todo este tiempo. Pero, ¿saben algo más? ¿Ya se le tomó la declaración a la víctima que pudo aportar algo más? Sí, ya compareció. Él dice que de la nada, porque le dijeron, no sé, una palabrota, después volvieron y ya lo tomaron de esta forma. Para nosotros era algo que no tenía mucho sentido. No cerraba la historia, porque yo escuché de su boca la historia testifical, y algo no cerraba. Y evidentemente estas personas, y vuelvo a recalcar sobre lo que estoy diciendo todo el tiempo, el problema de drogas en Caguazú es tremendo. El crack y el chespi están haciendo estragos en la gente joven. Doctora, ellos son los culpables de este tema, y no hay una lucha frontal contra las drogas. Ese es nuestro problema. Y con respecto a este caso, hermano, una cosita, ¿podría tener vínculo al caso anterior que usted había comentado? ¿A cuál? Y había otro caso del asesinado en la discoteca. De la salida de la discoteca. No. La forma de realización. ¿Se acuerdan aquel caso que fue frente a la Recoleta, que termina muriendo el muchacho así a patadas? ¿Se acuerdan? Sí. De la misma forma, si hacemos un comparativo, la sacó barata. Qué pena, Ahora, usted sostiene entonces, fiscal, que quizás el trasfondo podría estar relacionado a un conflicto por drogas. No es conflicto por drogas, es por la consumición que estas personas se vuelven de esta forma. ¿Y esto se caratula como un intento de homicidio? Sí, ingresó como tal. ¿Y ahora ya en qué circunstancias está la víctima? ¿Está mejor de salud? Está mejor, está casi recuperada. Ahora yo creo que hay que hacerle una tomografía, una resonancia, porque los golpes aparentemente fueron directos a la cabeza. Ya, doctora. Ahora estamos viendo, claro que tenemos desde el día de ayer este video. Doctora, gracias por su tiempo en vacaciones. Nosotros vamos a hacer el seguimiento a este caso, así que seguramente a su retorno volveremos a hablar ya para conocer más detalles. Ojalá que se pueda identificar y dar con esta persona. Muy amable, gracias. La fiscal Norma Salinas hablando con nosotros. Terrible caso. Impresionante. Ojo lo que dice, más allá del caso puntual, porque es un problema que salió absolutamente de lo que es Asunción y Central y se trasladó a muchísimos lugares, no solamente capitales ni ciudades grandes del país, a todo el país prácticamente, el gravísimo problema que hay con la adicción al chespi, una droga que no se le está encontrando la vuelta y que lamentablemente deja muchísima violencia en las calles y en las noches de varias ciudades. Y mucha agresividad, eso es lo que destacaba ella. Este tipo de reacciones uno ve, observa, y seguramente la fiscal más todavía atinadamente relacionado a los casos que ve constantemente por el trabajo, se relacionan directamente a algún tipo de consumo, porque realmente no es humano ver cómo a una persona ya no está respondiendo. Indefensa. Ya quedó totalmente indefensa, tirada en el piso. Sin antecedentes. Y le siguen pegando igual. No hubo un caso de robo previo, no hubo una situación de violencia, ninguna violencia justificada. Personal. Quizás vamos a esperar novedades. Y cambiamos de tema para hablar de una noticia también muy importante que se confirmó el día de hoy, que tiene que ver con la historia de un hombre que pasó realmente un calvario judicial con medidas privativas, con encierro, cuando él ha demostrado en su momento que tenía cannabis para uso medicinal y también para ayudar a un montón de personas con esto. Estamos hablando del caso de Edgar Martínez Sacomán. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Apelación de Alto Paraná, Fernanda, confirmó la absolución de este hombre, que queda de esta manera sin ningún tipo de culpa en aquella causa que fue realmente una tortura para él. Él había sido perseguido y juzgado por tenencia no autorizada de estupefacientes, ya que él producía aceite artesanal de cannabis. Hubo un voto en mayoría que aprobó la resolución del 6 de mayo pasado, citada por el Tribunal de Sentencia, integrado por Serafín González, Vitalia Elizabeth Duarte y Fabio Benítez. Fueron los miembros de este tribunal
En su momento, el abogado de Martínez Sacomán hizo ver al Tribunal de Sentencia que la producción de aceite artesanal de cannabis no representa un delito y no implica riesgo para la salud. Sin embargo, después de conocerse la absolución, la Fiscalía había apelado esta decisión del tribunal. Además, invocaron también en su momento una ley que es la que crea el Programa Nacional para el Estudio de la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, que fue promulgada justamente pocas semanas después, mejor dicho, del primer juicio por el cual atravesó Martínez Sacomán. Bueno, muy bien, ahí veíamos el caso de Martínez Sacomán, entonces finalmente consigue la absolución total ya en el Tribunal de Apelación. Y arrancamos el día hablando del caso del defensor del pueblo Miguel Godoy Fernanda, denuncias importantes que habíamos comentado ya el día de ayer, sí, con lo que sería la lectura de las causales que comentaba la diputada Celeste Amarilla, de lo que podría ser ya el nivel acusatorio para un eventual juicio político, y también hoy escuchábamos al senador Carlos Filisola en el mismo sentido. Exacto, y ya queremos saludar para conocer un poquito cuál es la versión suya, cómo va a defenderse de estas acusaciones. El defensor del pueblo, Miguel Godoy, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola. Defensor, ¿nos escucha? Buenas noches. Sí, hola. Sí, buenas noches. Un saludo para Diego, para usted también, señorita, y para la audiencia. Gracias, defensor. Estamos con Fernanda acá para preguntar y consultar, ya que habíamos leído ayer lo que acercaba a la Cámara de Diputados Celeste Amarilla. Hoy también escuchamos al senador Carlos Filisola y nos parecía correcto escuchar su versión sobre este pedido, que habla de un montón de causales realmente para buscar su remoción. ¿Cómo está usted encarando esto? ¿Piensa seguir en el cargo? ¿Va a intentar algún tipo de acción de defensa? ¿Cuál sería su postura ante estas denuncias? Mira, en primer término agradezco a la réplica, al derecho a réplica. Me sorprende realmente porque no me estaban dando en otros medios y estoy muy contento por ello. Con respecto a la cuestión del senador Filisola, yo celebro que en este mismo momento él reconozca de que la ley de objeción de conciencia y el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia está vigente, porque en un principio ellos manifestaban de que la ley no estaba vigente y que la situación era absolutamente irregular. Ahora hablan de que la ley está vigente, pero que los fondos se utilizaron mal. En realidad los fondos se utilizaron para alquilar las sedes de la Defensoría del Pueblo dedicadas a las cuestiones de objeción de conciencia y nada más que eso, ¿verdad? Con respecto a esas 57 denuncias que vienen de 10 funcionarias que fueron sacadas de su cargo, tienen un solo audio, un solo mensaje de texto, donde supuestamente fueron maltratadas, yo no tendría problema en irme, pero me grabaron durante un año básicamente y todos los días salía eso en las publicaciones y solamente salía cuestiones de cómo hacer para levantar nuestro presupuesto. Que entender que la Defensoría del Pueblo tiene 5 millones de guaraníes en concepto de lo que sería arreglar computadoras por un año. La situación es desesperante porque damos una cobertura a nivel nacional. Y con respecto a esa denuncia penal, me parece muy interesante porque ahí vamos a tener 120 testigos, mujeres, que van a manifestar que son funcionarias de la Defensoría del Pueblo. No solo que nunca hubo un hecho de maltrato con respecto a las funcionarias, sino que también con toda la gente de gabinete, con todo lo que son las cuestiones de los libros de audiencias, las cámaras, se va a poder probar que esa gente nunca tuvo acceso a mí, ¿verdad? Mujer que es golpeada, si ustedes pueden seguir nuestra página de 400.000 seguidores, porque tenemos 2 páginas. Mujer que es golpeada, el defensor del pueblo está ahí.
a la mujer a quien le sacan sus hijos de manera nefasta muchas veces, nosotros estamos ahí. O sea, es totalmente un contrasentido de gente que salió de sus cargos, que perdieron en el Tribunal de Cuentas sus juicios en su mayoría y que hace cuestión de 3 días vinieron prácticamente a romper toda mi casa en una manifestación con 3 personas de delivery, evidentemente pagadas, y 2 personas más, 5 personas más, estas funcionarias que vinieron a irrumpir en mi domicilio. Doctor, evidentemente que eso demuestra de que difícilmente las mismas tengan alguna característica de haber sido violentadas, porque ellas demuestran en este sentido de que ellas son las violentas, ¿verdad? Sin embargo, usted tuvo un par de incidentes. Recordamos un caso, por ejemplo, con la exministra de Justicia, que fue público. Digo, ya que estamos hablando de casos puntuales, también en más de una ocasión se demostraron con algunos videos, con algún audio. Creo que en un juicio en Ciudad del Este también hubo unas declaraciones xenofóbicas. También hay una serie de hechos también que hablan de una conducta suya no apropiada al cargo, doctor. Y el contexto de eso, hay que entender de que lo de la ministra, hubo 10 personas que fueron degolladas en Tacumbu. Solo le pedí, de manera quizás fuerte, pero le pedí su renuncia. En ningún momento fue con respecto a ella en una cuestión personal. Al día siguiente pedimos disculpas, y con respecto al escrache que le había hecho al ciudadano libanés, era una cuestión como padre más que otra cosa, porque él mismo estaba siendo procesado por haberle cortado y torturado a un inocente 1 año. Realmente fue un caso emblemático para la Defensoría del Pueblo. Teníamos mucho miedo de que este ciudadano pueda salir libre. Yo en ningún momento me referí a su situación de libanés o a su situación de ser árabe, sino que simplemente le hice un scratch en ese momento, porque realmente él en ese juicio oral nos miraba, se reía, y todos con su mamá, con su papá, o sea, estábamos en una situación realmente emotiva, y nada, ¿verdad? Con respecto a eso, eso es lo que te puedo decir, ¿verdad? Y hoy curiosamente he visto el caso del policía Caminera, que antes de ser defensor, cuando sacó una tonfa, nos quería coimear. Él mismo está procesado porque le echó a una señora y casi le denucó a una señora. En este mismo momento está corriendo en las redes sociales. O sea, nosotros no defendimos a un tipo realmente violento en ese momento. Pero ese tipo de cosas, inclusive ya habíamos hablado antes, Diego, creo que era en tu programa de radio, ¿verdad? Ese tipo de cosas, cuando me hablaste, yo había aceptado de que realmente uno tenía que guardar ciertas composturas con respecto al cargo, cuando vos me habías hablado en tu programa de radio, ¿verdad? No recuerdo. Sí, correcto. En qué programa en particular, ¿verdad? Y pasaron 3 años donde nosotros ya sacamos de nuestra conducta las cuestiones de escrache. Nos fuimos directamente a la cuestión jurídica, legal, presentación de documentos, etcétera, y entendimos, ¿verdad?, a la crítica finalmente de los medios como una suerte de construcción de una nueva personalidad y de una nueva forma de manejarse, porque la gente también cambia. Yo aprendí eso y pasaron 3 años donde nunca ocurrió ni siquiera, mira que ni siquiera, hasta siendo, te voy a decir, muchas veces agredido, tuve que bajar, como se dice, los cambios cuando hubo este problema de los Uber con los taxistas, gente del gremio del taxista, de los taxistas en el juzgado, cuando yo había presentado creo que era un recurso de amparo para que puedan trabajar los Uber tranquilos, y creo que era una denuncia porque era un tiempo donde todo el tiempo se les agredía físicamente en este caso a la gente que trabajaba en Uber, ¿verdad? Y en ese tiempo inclusive hubo unas cuantas cámaras donde yo recibí directamente empujones y agresiones físicas buscando una reacción al estilo Maradona, y no la hice, ¿verdad? Tuve que aguantarme, tuve que morder, como se dice ahí, morderme los dientes y decir, bueno, yo no puedo hacer porque tengo cargo, hasta tengo que dejar que sea agredido en ese sentido. Pero con respecto a la denuncia penal, estamos demasiado tranquilos.
El Banco Fomento es el ente que recauda, en este caso, el dinero. El Consejo Nacional de Objeción de Conciencia tuvo 20 reuniones, todo se socializó y todo está conforme de derecho. La realidad de las cosas es que por ese lado por lo menos hay una documentación demasiado importante, que no la hice yo sola, sino que estaba presente el senador Jorge Querey, el diputado Latorre, el representante del ministro de la milicia, el representante de los objetores de conciencia, y todos firmamos, nos pusimos de acuerdo en que todo vaya al Banco Fomento, que tenga un circuito con el Ministerio de Hacienda y después venga al presupuesto de la Defensoría del Pueblo para poder ampliar nuestras funciones, ¿verdad? En este caso, alquileres de oficina, porque nosotros no tenemos para construir, no tenemos absolutamente nada. Y vamos a cuestiones lógicas nomás con respecto a las cuestiones de las 56 denuncias. A ver, lo que hay son 56 observaciones administrativas de forma. No hay ninguna denuncia en la Fiscalía de parte de la Contraloría, sino que simplemente cuestiones formales. Y vamos a la lógica, ¿cómo se puede pagar 46 millones para mantener durante 5 años edificios? Es un monto que no da ni siquiera el 10%. Y para mantener también vehículos, 8 vehículos, entre ellos 3 vehículos chatarra, la suma de 56 millones no es ni el 5%. Sí. ¿Cómo nosotros podemos cubrir eso? Porque gastamos muchísimo más con San Juanes, de parte de mi salario, del salario de funcionarios, en este caso que tenían mejor salario también, y todos hacíamos siempre actividades, digamos, para poder hacer posible que los vehículos estén en forma, para doctor, que los vehículos puedan estar en forma y puedan andar, ¿verdad? Doctor, queríamos escuchar por una vez primera, digamos, su descargo, una breve defensa por lo menos, porque por supuesto vamos a seguir charlando de esto, porque esto va a continuar seguramente en el ámbito parlamentario. Así que, si le parece, en honor al tiempo y su tiempo, queríamos cortar acá y seguir charlando en otra oportunidad. Muy amable, ¿eh? No, vos sabés, Diego, que yo siempre atiendo. Yo siempre doy la cara. Yo siempre hablo. Gracias por el tiempo. Seguimos conversando. Vamos a esperar el avance político y luego charlamos de vuelta, si le parece. Dale, un abrazo a ustedes. Gracias, igualmente. Ahí hablábamos con el defensor del pueblo, Miguel Godoy, con respecto a las denuncias que tiene y lo que podría ser un eventual juicio político para su destitución. Exacto. ¿Cambiamos de tema, Diego? Cambiamos de tema. ¿Perdimos un representante diplomático, podemos decir o no? Sí. Se puede. ¿O perdió él un cargo en todo caso? O perdió él un cargo bastante jugoso. No recibió el ok. No tuvo el ok. ¿De quién estamos hablando? Del hombre que dijo, no, tantas muertes nomás tenemos en plena pandemia del COVID-19. No son muchas y eran ya miles. Entre otras anécdotas que se tienen con el diputado Ángel Paniagua. Que iba a ir de embajador a Qatar. Nada más y nada menos. Apetecible, ¿verdad? Sí, justamente en esta época. Cargo que había ocupado antes el doctor Ángel Barcini. Barcini, que dejó esa posibilidad porque se postula para ser candidato al Senado. Y tuvimos otro rechazo en el caso de Enrique Riera recientemente, para la OEA. Sí, para ser representante del Paraguay ante la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué pasó con Paniagua? Él es oficialista. Él es oficialista y perdió con él el oficialismo al día de hoy. De hecho, que se notó eso en algunos rostros que vamos a estar compartiendo en instantes nada más. Porque hoy el Senado tenía entre sus puntos del orden del día decidir si prestaba o no el acuerdo constitucional. Esto funciona así, el canciller con el presidente designa un nombre, pero ese nombre tiene que ir al Senado y el Senado aprueba o rechaza el nombre. A los senadores les llega básicamente una carpeta con todas, con el currículum, podemos decir. El currículum de la persona que va a ser enviada como embajador, y ellos son los que tienen la potestad, no de presentar a alguien como posible candidato, sino que elegir nada más ya, o prestar el acuerdo directamente a lo que el presidente ya eligió. Además de las objeciones que hubo, digamos, del tipo personal, con respecto ya a las declaraciones que vos decías, también hubo algunas objeciones más prácticas que vamos a escuchar en lo que fue esta argumentación de rechazo, podemos decir. Exacto. Vamos a escuchar primeramente a Georgia Arrua, la senadora del partido Patria Querida, y también al liberal Enrique Salim Busarquis, porque ellos iban un poco más hacia la parte técnica y decían no.
no tiene el perfil técnico, hay muchas más personas que pueden estar ocupando ese cargo, entre otros argumentos más que escuchamos a continuación. Nos parece, por un lado, extemporáneo. El mandato está terminando mientras se instala la embajada con todos los gastos que esto implica. Prácticamente vendría ya un nuevo periodo presidencial y esto implicaría probablemente un cambio, lo que no justifica que esto se realice en este momento. Pero sobre todo, presidente, nos preocupa la persona a la que están designando, que más bien parece un favor político que una elección por alguien que realmente pueda representar al país y conseguir que el país pueda realizar no solamente negocios apropiados y tener las conexiones apropiadas, sino además dejarnos bien situados ante la comunidad internacional. Entonces, atendiendo a eso, presidente, nos parece que no es la mejor persona para representar a Paraguay. En primer lugar, debe ser una persona que conozca profundamente el mundo árabe, la cultura árabe, y también hablar mínimamente los idiomas necesarios, o el árabe o el inglés. Bueno, ahí estaban las argumentaciones técnicas. A mí me parece lógico que un gobierno casi de salida, porque llevar un embajador es caro. Sí. O sea, se pagan gastos de traslado, de instalación, no es barato poner una persona ahí. Muy caro. Vamos a ser sinceros, hay una embajada en Qatar, pero no sé si es el gasto más urgente que tenemos en este momento de instalar a otra persona ahí. Y muchos se hacían esa misma consulta, Diego, porque decían, acá todavía no tenemos designado un embajador para el Uruguay. Claro. ¿Se acuerdan acá el propio equipo, incluso que hace unos días queríamos hablar de un tema y dijimos, vamos a buscarle al embajador? Oh, sorpresa, ya no es Rogelio Benítez el embajador. También en campaña. También en campaña, y no tenemos embajadores en algunos lugares que son estratégicos comercialmente y para otros asuntos como son Uruguay y Argentina. Acá nomás. No están designados, no hay embajador, pero sí están apurados desde el oficialismo en enviar un embajador a Qatar justo en esta época del Mundial. Bueno, y hubo de todo tipo de reacciones, ¿verdad? Hubo todo tipo de comparaciones. No. Y también hubo, porque vos decías, qué caro que seguramente es enviar a un embajador. Los senadores hicieron hoy el cálculo. El senador Antonio Barrios, otro de los que ya anunciaba que como bloque de Honor Colorado iban a votar en contra, él hizo el cálculo punto por punto, dólar por dólar. ¿Cuánto se paga para que vaya un embajador a Qatar por 10 meses, incluido ya el pago del salario en esos tiempos? Escuchamos a continuación. ¿Qué costaría esto si es que ocurre el nombramiento por 10 meses? Porque no creo que ningún gobierno que vaya a venir continúe con este embajador si este es nombrado. Nosotros gastaríamos $27.597.000 solamente en el traslado, en volver la misma suma, en salario $9.199, que por 12 meses totalizaría $110.388. En total, $165.000 para que una persona se vaya a ver partido o por un compromiso político que haya asumido el presidente de la República, entonces le nombra como un posible candidato a este diputado. Este es el diputado nacional que en épocas de pandemia minimizó la muerte de los paraguayos. No habla árabe, no habla inglés. Y es una vergüenza que el Estado paraguayo lo nomine para embajador de un país tan importante. Y esto me hace recordar un poquito de que cuando Calígula le nominó a su caballo como senador, me parece. Creo que en esta ocasión parece que Marito quiere poner a un caballo como embajador en ese país. Bueno, qué fuerte, ¿verdad? Bueno, yo no entendía la referencia hasta que busqué y hoy aprendí algo nuevo gracias a esto. Calígula era un emperador que tenía una cantidad de críticas, pero también era muy excéntrico en sus decisiones. Y entre sus extravagancias en su momento, había nombrado a su caballo favorito como cónsul. Así mismo, esa es la anécdota. Esa es la anécdota. Y por a esa referencia se iba y se dirigía directamente el senador Martín Arevalo y decía, Marito, él lo decía así, Marito le quiere nombrar
a su caballo como embajador. como embajador. Fuerte realmente, porque no... Y conste que muchos dijeron no vamos a ir a hacer alusiones personales, pero y le metían ahí los cuestionamientos. Aparte, es innecesario el insulto cuando en realidad hay motivos objetivos claramente, como por ejemplo, si una persona para un lugar como Qatar que no habla inglés o que no maneja el idioma local, obviamente no es la persona más indicada, es un tema politiquero. Claro. Cuando estábamos haciéndole en su momento, hace unos meses nada más saltaba la primera información, le hacíamos la entrevista a Ángel Paniagua y es esta imagen que tenemos de fondo y él decía que él ya de antemano estaba estudiando inglés. Se decía incluso que él todavía no sabía, no conocía hablar inglés, ni tampoco manejaba el árabe, pero que estaba estudiando. Qué lindo, ahora qué lindo que te nombren a ¿cuánto? ¿A 2 meses del Mundial? Que te nombren embajador en Qatar es un chiche. ¿Y para irte cuánto? 11 meses se va a ir. Sí, pero si se va a septiembre. Pero te toca el Mundial, Fer. Entradas, ¿te imaginabas? Más de 130 mil dólares iban a gastar en un embajador que se va a ir netamente para la época del Mundial y va a volver después porque va a salir Marito, va a salir Mario Abdo y obviamente el siguiente seguramente el siguiente presidente que asuma va a cambiar al embajador. Le robaron el sueño, le escupieron el asado, le rompieron los tickets, se queda sin Mundial Paniagua, como todos nosotros. Sin Mundial igual que todo, ¿verdad? Ah, no, nosotros vamos a ver el Mundial acá. Claro, pero nosotros no nos vamos, no, pues, eso no. Ni la selección. En fin, hubo una reacción que creo que es la que demuestra un poquito en imagen cuál fue la sensación que quedó dentro del oficialismo al conocerse los resultados. Y vamos a compartir a continuación la reacción luego del conteo de los votos. Votaron por la abstención 5 senadores, por la aprobación 14, por el rechazo 17, ausentes 9. No reúne los votos necesarios, no se presta el acuerdo y se remite al archivo. Siguiente punto del orden del día. La Comisión de Legislación por un lado. Con la cara de desaprobación, mirando para abajo, moviendo la cabeza en señal negativa. Es un poco el ánimo que quedó, porque ni siquiera él se animó a defender a su correligionario, miembro de su propio movimiento. La única que habló a favor de Ángel Paniagua fue en todo momento la senadora Lilian Samaniego. Claro, era un proyecto del oficialismo llevarlo a Qatar entonces. Tenemos que hacer una pausa nosotros, les recordamos nuestra línea telefónica 0985-625-000, ya hay muchísimos mensajes. Ayer nos quedamos pendientes con un montón de gente que nos empezó a explicar por qué no hay que cargar el 88 a los motores. Si nos decían para las motosierras, puede ser, para el auto nunca. Así que perdona a la gente, pero alguna cosita aprendimos también nosotros sobre motores gracias a nuestros televidentes. Dice, quiero aportar sobre un fallecimiento en San Antonio al servicio de la ANDE. ¿Cómo no? Toda la información a este número sin ningún problema. Soy una madre preocupada porque perdí a mi amado hijo por culpa de las drogas. Dice alguien que nos cuenta justamente lo que estaba denunciando también la fiscala. No olvidemos de eso, ¿eh? Dice, acá en Ibicuí cada día es peor el tema de las drogas, mira, se vende a full a menores y adultos. ¿Te acuerdas que antes era un tema solamente de ciudades grandes o ruteras? Mirá que esto va a ciudades que son apacibles, pero que tienen este problema. En el barrio Virgen de Fátima hay asentamientos, dice, locales de noche y día, se venden tremenda la circulación, dice, de la droga. Qué bárbaro, el tema del Chespi nos está liquidando realmente. La gente conoce, esto ya traspasó todo tipo de fronteras, todo tipo de niveles sociales, zonas rurales, áreas urbanas. No importa absolutamente nada de eso cuando hablamos de drogas. Así mismo. Qué loco, el reportero le pregunta a la mayor satisfacción que le dio el club Nacional nunca ganó nada. No es cierto ¿por eso. qué? Aparte es múltiple campeón nacional, es finalista de Copa Libertadores, tiene su mérito. ¿Por qué así? No, muchas veces salió campeón también. Demasiado fuerte el video, dice, con respecto al tema de la golpiza. Perdón si fue demasiado fuerte. El viernes pasado, dice, pueden leer mi mensaje, ya mandé varios, dice el número del ministerio. Recuerdan que hablamos con el doctor Arca sobre el tema de las deudas. Sí. Sí, como no, vamos a buscar de vuelta el número para darle. Gente que necesita asistencia para pagar algunos créditos. Hay que hacer pausa. Hacemos pausita breve mientras ustedes pueden seguir escribiendo al WhatsApp.
Seguimos nosotros aquí en Puntos de Vista, 19:58. Bajó un poquito la temperatura, Diego, 19 grados tenemos ahora mismo. Así está, y mañana amanece de vuelta fresquito. Nosotros hablamos ya de más información y nos referimos a algo muy interesante que tiene que ver con la generación de energía que se da con Yacyretá y este tema vinculado al brazo Añacuá. El Añacuá va a empezar a funcionar en breve, hay todavía un tiempo de trabajo, pero están montando las primeras piezas fijas para proteger las nuevas turbinas. En el brazo de las obras para la maquinización del brazo Añacuá, llevadas adelante por la EBI, en la fecha se procedió al descenso y posicionamiento del primero de los dos revestimientos metálicos, de las narices de pila del tubo de aspiración correspondiente a la unidad ACO3. Dicho componente forma parte del conjunto de piezas fijas de la turbina, cuya función principal es la de proteger la salida del tubo de aspiración de la erosión que se genera como producto de la velocidad del agua. La referida pieza fue fabricada en Paraguay por la firma CSA, empresa subcontratada por una compañía alemana, Voith Hydro Limitada, adjudicataria del contrato para la ejecución del suministro electromecánico de generación. Cada una de las piezas tiene un peso aproximado de 9 toneladas, mide 3.2 y el ancho 2.5, la altura 7.1 metros. Cabe señalar que la obra en general ya tiene un avance del 35% en el marco del cronograma establecido por la EBI, que prevé la entrada en funcionamiento de la primera turbina a mediados del próximo año. La maquinización supone un 10% más de generación de energía por parte de la central hidroeléctrica Yacyretá, así como la creación de unos 3.200 puestos de trabajo, directos e indirectos, que benefician a ambas márgenes de la binacional, particularmente a los departamentos y provincias afectados. Y hablemos ahora de la causa judicial de José Luis Chilaver, que está pidiendo un nuevo juicio, recurre a la Corte de mano de su abogado Pedro Wilson Marinoni, quien interpuso un recurso extraordinario de casación contra su condena de 1 año con suspensión a prueba de la ejecución por difamación en la querella que había entablado el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, contra Chilaver por sus dichos en redes sociales. Chilaver había sido condenado en mayo pasado y se le impuso como reglas de conducta la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada 3 meses ante el juzgado. Alejandro Domínguez había solicitado una pena de 2 años de cárcel para Chilaver y una compensación de 100 millones de guaraníes en el juicio por la querella de difamación, calumnia e injuria, pero finalmente terminaron condenando a Chilaver a solo 1 año con suspensión de la condena. Sin embargo, él ahora, a través de su abogado, lo que busca es que mediante la Corte pueda realizarse un nuevo juicio. Más información judicial para hablar de vuelta de una persona del clan González Daer. En este caso estamos hablando del hijo de Óscar González Daer, Óscar Rubén González Chávez. La Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por José Agustín Fernández, Gustavo Aguader Canela y Delio Vera Navarro, rechazó las recusaciones planteadas por el concejal de Luque por el cartismo, Óscar Rubén González Chávez, hijo del fallecido Óscar González Daer, en contra de los camaristas Cristóbal Sánchez y Digno Fleitas. Con esto se confirma a Sánchez y a Fleitas como miembros de la Sala Penal, que debe resolver otras chicanas planteadas por la defensa del condenado a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, que sigue atrasando el análisis del recurso de casación interpuesto en contra del fallo de la Cámara de Apelaciones que ratificó la sentencia de primera instancia. Por de pronto se destraba proceso a hijo de Óscar González Daer.
Hablemos de un partido que oficializó chapas respecto al Senado. El partido Unámonos, oficializó a su vez, además de chapas para el Congreso, la chapa presidencial por la citada agrupación política de parte del conocido Luis Talavera. Él, que ya fue senador en su momento, fue también gobernador del departamento de Canindeyú, ahora oficializa su chapa presidencial. Lo están viendo incluso allí de fondo, cerca de la bandera paraguaya, uno de los políticos que se lanzaba nuevamente como candidato o precandidato a la presidencia. Ya desde hace unos meses veníamos hablando de su nombre y en este caso también oficializaron la candidatura a senador del abogado Federico Campos López Moreira. Campos pugnará por una banca en la Cámara de Senadores en el marco de las elecciones generales de abril del próximo año. Este acto se estuvo realizando en forma de lanzamiento, en donde él estuvo brindando unas palabras también en pos de la lucha por la justicia. El partido Unámonos tiene base a nivel nacional, pero se encuentra reforzando el trabajo en Capital y Central, además también de tener apoyos de un grupo del gremio de abogados, del cual forma parte seguramente también el abogado Campos López Moreira, quien, dicho sea de paso, en estos últimos días estuvo hablando bastante porque representaba a un grupo de personas afectadas en su momento por Ramón González Daer. Por eso es que un poco su línea política seguramente se basará en la defensa por la justicia. Era lo que ya estuvo manifestando al momento de oficializar su chapa. Más información ahora para hablar del caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. En Colombia se sigue investigando y este lunes habrá novedades. La audiencia preparatoria sobre crimen de Pecci se inicia el lunes en Colombia. El representante de la familia de Marcelo Pecci en Colombia, el abogado Francisco Bernate, afirmó que la próxima semana se va a iniciar una fase previa al juicio oral y público sobre el caso del fiscal. El Ministerio Público colombiano acusó y solicitó el juicio oral y público para Francisco Luis Correa, el cerebro del crimen para lo que es la Fiscalía. Pidió para él entre 50 y 52 años de cárcel. La audiencia preparatoria será prolongada y que posiblemente tendrá una duración de 2 a 3 meses en un principio. La justicia colombiana comunicó que el enjuiciamiento se va a iniciar este lunes. Según publicaciones secundadas por el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, el clan Isfran y Sebastián Marcet ordenaron el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. Y en la Cámara de Senadores hoy repudiaron nuevamente el asesinato del periodista Humberto Coronel ocurrido el 6 de septiembre pasado y en específico decidieron aprobar un proyecto de declaración que condena y repudia este crimen ocurrido en Pedro Juan Caballero. Además, urgieron al Ministerio Público a acelerar la investigación y castigar a los responsables del crimen. Aseguraron que esto desnuda el avance del crimen organizado dentro de la sociedad paraguaya y significa un atropello a la libertad de expresión. Entre los que estuvieron debatiendo respecto al tema fue la senadora Desiree Masi, quien pidió la inclusión de un artículo a través de este proyecto de declaración para exigir al Estado que proteja de verdad al periodista Gustavo Báez, otro comunicador que recordemos en su momento había sido amenazado a la par que Coronel y por temor él había anunciado que saldría del país para proteger su vida, protegerse también, proteger la integridad de su familia. Repudiaron que el sicario se haya fugado gracias a posibles filtraciones por parte de agentes que estaban a cargo de la investigación.
20 con 31 minutos ahora, 19 grados la temperatura del momento. Nosotros en un rato con más noticias y gracias a la gente que nos escribe de todo el país con muchísimos mensajes, Fer. Pueden seguir escribiendo. Nosotros estábamos durante la pausa, haciendo una especie de jueves de TVT, recordando algunas cosas, ¿verdad? Recordando algunas cositas por ser jueves. Buenas noches, periodista. Un placer para mí ver a la chica periodista tan hermosa. Gracias. Y Yuki dice, saludos para ella y un pollo puy para vos, amigo. Un abrazo, gracias. Mucha gente, un fuerte apretón de manos también entonces. Dice, a ver, un poco de fila estudiantil. Bueno, una invitación que hay acá. Todos invitados, dice Escuela Básica número 87 en Areguá, Valle Pucú. Bueno, cómo no, está hecha la invitación entonces. A ver qué más dice la gente. No tiene cara de sinvergüenza de Lichi. Debería renunciar, está usando plata para su campaña política. Piensa que somos todos tontos, dice otro mensaje de los muchos que están llegando. Acá en Piribebuy dice el combustible de Metropar se reparte en bidones de 50 para la campaña. No puede ser. Qué terrible, ¿eh? Buenas noches, gente de Puntos de Vista. La justicia en Colombia igualito a la nuestra. Estaba pensando eso. Ellos ya van a ir por el juicio al único que falta ser condenado. Sí, al que no aceptó los cargos. Nada de chicanas, no hay posibilidad por lo visto ahí, ¿eh? No. Olis, ¿cómo están? Dice, mira, Olis debe ser alguien del equipo, ¿eh? Un saludo. Porque los del equipo nomás decimos Olis. Últimamente se está imponiendo el Olis. Sí. Dice, hay surtidores en las rutas, dice, saludo al presidente Franco, no sé a qué se refiere con respecto a una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que me ayuden a encontrar un hermano que nunca conocí? Acá están todos los detalles. Hola C9N, dice. Bueno, cómo no, vamos a ver si podemos investigar un poquitito. Sí. Que me envíe un saludo Fernanda, dicen desde Arroyo y Esteros, están mirando, qué linda está Fernanda, dice otro mensaje. Saludos a la gente de Arroyo y Esteros que nos ven, espero que siempre, así que quédense ahí. Bueno, muchas gracias. De Orqueta también dice, ¿eh? Saludos. Orqueta. Estoy viendo desde ahí, dice, saludos a la gente de Orqueta entonces también. Bueno, seguimos nosotros con la información, después leemos un poco más de mensajes, si les parece, porque queremos hablar del caso de la fiscal general del Estado, que ustedes saben, el año que viene vence su mandato, y en ese sentido quieren apresurar la convocatoria para ver quién sería la persona que va a ocupar el próximo cargo. El senador y miembro del Consejo de la Magistratura, Pedro Arturo Santa Cruz, presentó días atrás la propuesta de reglamento que establece el proceso de selección para el cargo de fiscal general del Estado. Explicó que su intención es que el proceso inicie inmediatamente para evitar que coincida con las internas partidarias y las elecciones generales. Según precisó, el objetivo es preservar la transparencia, la independencia y evitar que la actual fiscal general Sandra Quiñones permanezca en el cargo más del tiempo establecido. Sin embargo, el diputado colorado Derlis Maidana advirtió que cualquier pretensión de adelantar este año el proceso de convocatoria para la elección del próximo fiscal sería un abierto atropello a la Constitución Nacional, recordando que los cargos o el cargo quedará vacante el próximo 23 de marzo del 2023. Creo que nosotros necesitamos un fiscal o una fiscala que represente a la sociedad. Y por eso es importante iniciar ya este proceso, que no esté contaminado por el clima electoral. Hablé también lo de la fiscala general en cuanto al cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Porque representa a la sociedad. Y creo que esta fiscala va a terminar como el último fiscal, presa, ¿verdad? Y creo que es importante comenzar este proceso. Nosotros el lunes próximo estaríamos tratando ya este tema, porque presenté en la Fiscalía el pedido para el 26, que se llama el 26 de septiembre, y que en una sesión extraordinaria se trate el tema el 20 de septiembre. En el Consejo de la Magistratura presentamos un reglamento en cuanto a los postulantes que contempla sanciones hasta la pérdida de 50 puntos para los postulantes que estén afiliados a partidos políticos. Hay jueces y fiscales que están afiliados a 3 partidos políticos.
Y realmente eso se daba en tiempo de que otros partidos, miembros de otros partidos, estaban en el Consejo de la Magistratura. Ya puede ir el presidente muy importante y que los distintos sectores políticos de acuerdo a la representación en el Consejo de la Magistratura. Cambiamos de tema porque hoy la Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de ley que busca transparentar la estructura de costos de los precios de los combustibles en general. Específicamente fue lo que se aprobó, un proyecto de ley que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de los combustibles. Esto lo que hará es obligar a la publicación de los datos de los distribuidores, ya sean de Petropar o distribuidores privados, de emblemas privados, para evitar, dicen ellos, el abuso en los precios de combustibles. Lo que deberán hacer es publicar y actualizar cada 15 días cuál es la estructura de costos que tendrán que tener, datos abiertos, es decir, públicos respecto a esta situación, cuáles son los precios de facturación también de emblemas, de Petropar y emblemas privados, que tienen que irse actualizando, como decíamos, cada 2 semanas hacerse la publicidad correspondiente, conocer absolutamente todos los datos, y la autoridad de aplicación será el Ministerio de Industria y Comercio. Se deberá de publicar como declaración jurada. Esa es la situación también que se prevé en el proyecto de ley, además de que los senadores decidieron establecer y prever sanciones penales en caso de incumplirse, de no publicarse la estructura de costos de los combustibles. Cada 15 días se contempla una multa de 100 millones de guaraníes, además de responsabilidad civil y penal para los infractores. Atención a esto, el próximo 9 de noviembre, es una fecha a agendar porque va a ser el censo nacional. Atención a esto, el próximo 9 de noviembre se llevará a cabo el censo 2022. El Instituto Nacional de Estadísticas todavía recibe a los postulantes para ser censistas o supervisores. Recordemos que pueden ser censistas o supervisores quienes tengan más de 18 años, hayan culminado el 9º grado, no tengan antecedentes policiales ni judiciales y posean cédula de identidad paraguaya. Los censistas de zonas urbanas tendrán un viático de 100.000 guaraníes por jornada de trabajo y 8 viviendas censadas. Además, el día D, todos van a recibir alimentación para la carga horaria de 7 a 17 horas. Los estudiantes recibirán 40 horas de extensión universitaria que es requerida para culminar cada carrera, por lo cual es un trabajo altamente recomendado para los estudiantes. Mientras tanto, en las zonas rurales el censo va a durar 2 semanas y cada censista recibirá 500.000 guaraníes por 40 viviendas, mientras que los supervisores cobrarán 1 millón. Por otra parte, se contratará a jefes distritales que van a cobrar 6 millones de guaraníes por 3 meses de trabajo, y los jefes zonales se llevarán 5 millones de guaraníes por 1 mes. Y vamos a hablar ahora de este caso Marihuana VIP. ¿Recuerdan ustedes una situación que fue incluso desmantelada, todo un laboratorio de marihuana que funcionaba en el interior de viviendas, departamentos? Un operativo enorme que se realizaba en su momento por parte de la Secretaría Nacional Antidrogas. El Tribunal de Apelación, Primera Sala, declaró inadmisible el recurso de las defensas y ratificó la elevación a juicio oral y público del caso Marihuana VIP. Estamos viendo incluso allí parte de este documento en el cual se admite que este caso deberá ir a juicio oral y público. Los acusados son Henry Alexander Omsi, Jorge Zamudio, Moisés Basualdo, Francisco Gutiérrez, María Barros Estragó y Diego Eliseche Monti, detenidos en el operativo denominado en aquel momento Gorilla Glue. 10 allanamientos se realizaron por parte de la Fiscalía, agentes de la Senat, esto era en septiembre del año 2021,
en donde se lograron encontrar, como les decía, varios laboratorios clandestinos donde se producía marihuana de alta calidad, incluso utilizando estas especies de invernaderos. Tiene también información fronteriza importante para una zona de muchísimo tránsito. Estamos hablando del cierre temporal de lo que es el cruce entre Falcón y Clorinda. Esto informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene que ver con lo que son trabajos de mejora que se van a realizar ahí en la zona. De esta manera, el cruce fronterizo a partir de mañana, 16 de septiembre, va a estar cerrado. 2 días cerrado el cruce por Falcón y Clorinda debido a mejoras que se van a realizar en el paso del lado argentino. Más información, atiendan también lo que estábamos comentando justamente sobre este lugar porque el paso no se va a poder realizar y es un lugar donde se cruza a diario muchísimo. La República Argentina está haciendo estas mejoras en el lugar en el marco del programa de desarrollo de complejos fronterizos y la empresa constructora va a realizar trabajos con máquinas pesadas. Así que por eso no se va a poder cruzar entre las 7 y las 19 hora argentina, el 16 y 17 de septiembre del 2022. Ahora creo que seguimos teniendo una hora de diferencia, ¿verdad? Sí. Sí. Es una hora más allá. Y le empatamos, digamos, el 2 de octubre. O sea, con el cierre que sería entonces acá hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Hora paraguaya. Y después se habilita de vuelta por los trabajos que están realizando. Nuestra línea habilitada siempre, pero ¿verdad? Para que la gente envíe los mensajes al 0985-625-000. ¿Qué dice la gente? El trabajo para el censo. Y se pueden anotar todavía los estudiantes. Sí. Les va a recontra servir, así que anótense en la página del Instituto Nacional de Estadística. Es una forma para poder anotarse. Sí. Por favor, léanme. Dice, pueden enviar apoyo al equipo verde del Colegio San Agustín de Capiatá. Sí, pueden ahora grabar ahora mismo. Saludos al equipo verde de... A la pucha, ya me fui. Capiatá, bueno, Capiatá. De la escuela... Espera. Acá está. Graben. Colegio San Agustín de Capiatá, equipo verde, solo equipo verde. Solo equipo verde, nada más que equipo verde, hasta que otro equipo nos diga, mándenos saludos. Bueno. ¿Cómo están con ese tema de la, ¿cómo se llama? Safari, Olimpiadas. Festejos por el Día de la Juventud, ya se mezcla todo ahí. Sí. Todo en uno. Fuerza a la gente que quiere trabajar para el censo, 100.000, en realidad no es un sueldo, le dan como un viático de 100.000 guaraníes por día. Sí. Y comida también le van a dar. Comida, y creo que 200.000 era en el caso de zonas rurales, algo por el estilo, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. Bueno, ojo con eso, que se pueden seguir todavía anotando para ser censistas y les sirve para la extensión universitaria. Ese tema que hay veces que tanto cuesta hacer en la facultad. Tanto cuesta conseguir actividades. Ahora pan comido, un día y liquidaz. 40 horas son mucho. Para los que no van a trabajar ese día les sirve. Dale, la gente acá de filosofía aprovechen. No carguen con la cruz. Sí. ¿Y quién dice equipo rojo? Dice equipo amarillo. Bueno. El equipo amarillo también de San Agustín. Nuestro saludo. ¿Hacemos una pausa? Hacemos pausa. Saludos. Bueno, 20 con 48, 19 grados ahora tenemos de temperatura, una noche que se va poniendo más fresquita, Sí, señora, a preparar los abrigos. Yo acá ya tengo mi abrigo. Exactamente, porque mañana va a amanecer fresco y hay que tomar las precauciones. Y nosotros hablamos, ustedes recordarán que en tiempo de pandemia llegó a llamar la atención una compra exagerada de agua tónica. Y vamos a hablar de este caso porque es un caso que está en ambiente judicial y en este sentido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no hacer lugar a la recusación planteada por el abogado José Costa Perdomo
por la defensa de Delia Patricia Zamudio en contra de los miembros del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Segunda Sala, integrado por los jueces Viviana Benítez, José Agustín Fernández y Delio Antonio Vera. El Tribunal de Apelaciones rechazó los planteamientos realizados por la defensa de la ex titular de Petropar. Se dio la detención de una cuarta persona involucrada, esto ya en el plano internacional, al atentado que había sufrido Cristina Fernández, la vicepresidenta argentina, expresidenta de esa misma nación, siguiendo con la investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó la detención de Nicolás Gabriel Carrizo, quien se identifica como líder de un grupo de vendedores de algodón de azúcar conocido como Los Copitos, cuando este acudió a los tribunales a retirar el celular que le habían retenido. Es que se da con su detención. Hasta el momento suman 4 los aprehendidos, con este último, quien consideran sería uno de los posibles instigadores de aquel atentado que sufría en medio de una multitud la vicepresidenta argentina. Ayer se estuvieron haciendo también, ya cerca de este horario, varios allanamientos en la vivienda de este mismo hombre, el cuarto detenido en esta causa. Y hablamos ahora del caso de Delio Morini, una persona sobre quien se sabe muy poco desde que fue secuestrado luego de haber salido de casa con un grupo de amigos. Delio Morini sigue permaneciendo en lo que sería el cautiverio del EPP, pero también en más de una ocasión se especuló con su destino. Y hay que decir que en este sentido se están buscando restos de Delio Morini, no tuvieron éxito, pero hoy agentes policiales y fiscales procedieron a buscar un sitio donde pretendían encontrar los rastros o datos sobre Delio Morini, secuestrado por el grupo criminal autodenominado EPP. Al menos unas 20 excavaciones se realizaron en la estancia Santa Delia de Arroyito sin que se encuentren los rastros. Según datos, hace 4 años que el cuerpo estaría enterrado en la zona. Habló el fiscal de la causa. El día de la fecha realizamos la búsqueda de los restos de Delio Morini de acuerdo a la información de que supuestamente el mismo se encontraría en una zona de la estancia Santa Delia, conforme a la información que fue recepcionada por la familia. En ese sentido, eso fue verificado, se estudió la factibilidad de realizar un allanamiento, se solicitó la orden, así se expidió, y el día de la fecha, entonces a partir de las 7 de la mañana realizamos la diligencia en compañía de la Fuerza Tarea Conjunta, personal de antisecuestro, la familia de Delio Morini, también amigos y vecinos de dicha familia. De acuerdo a la información recabada, teníamos como referencia una casona que fue desmantelada y que el cuerpo se encontraría supuestamente bajo una planta de Curupaí. Una vez en el lugar encontramos prácticamente como 20 plantas de Curupaí, por lo que realizamos 20 excavaciones, pero sin encontrar el cuerpo. Fiscal, ¿cómo se obtuvo esa información y si se estaba en este caso verificando si convence en este caso de esta información que se recibió? La información fue recepcionada por la familia. Más datos de cómo se dio eso siempre se maneja por reserva de la investigación, pero fue verificado justamente por los organismos de seguridad para ver la factibilidad sobre dicha información, y eso fue, digamos, entendido por los investigadores que podría ser, y por ello se solicitó la orden de allanamiento. Fiscal, ¿se pudo encontrar algunas evidencias que podría tener alguna relación con el hecho? Evidencia directamente así no hallamos, pero sí, digamos, las referencias, como ser el lugar de una casa, del lugar donde estuvo una casa anteriormente, y también la referencia en cuanto a la especie del árbol que sí estaba ahí solamente en esa zona. ¿Hay algunos indicios, fiscal, de que este grupo haya estado en la zona o no se tuvo esa evidencia? En esa estancia sí se tiene antecedentes de que el grupo armado estuvo en el pasado. Fiscal, en este caso, en cuanto al trabajo, ¿esto va a proseguir o ya culmina la fecha? Esto por el día de la fecha cerramos, pero quedamos con el compromiso con la familia de seguir la búsqueda una vez que tengamos, digamos, más información, y a la espera también de otros resultados de otros procedimientos que se realizan.
Víctor, en cuanto a la información que se recibió, fue a través de alguna fuente cercana, es en este caso confiable esa información. La información fue recepcionada por la familia y fue sometida, digamos, a un estudio de factibilidad y dio, digamos, tuvimos la recomendación de realizar el allanamiento. ¿Es por primera vez que este acompañamiento a la familia realiza el Ministerio Público, Víctor? Siempre se está realizando un acompañamiento a la familia en la medida en que se recepcionan las informaciones, eso se coteja, se verifica y siempre estamos en comunicación con la familia. Víctor, por último, en cuanto a Edelio Morínigo, ¿cuál fue la última información que se tuvo? La información que tenemos, digamos, en relación a Edelio, lo que se hizo público fue, digamos, el último video de la prueba de vida de Arlan. Bueno, y con esto vamos cerrando prácticamente nuestra participación en la noche de hoy. Exactamente, ya a poquito, gracias a la gente por comunicarse con nosotros y recuerden que en minutos más se viene mano a mano con la conducción de Roberto Pérez. Están viendo allí algunos de los invitados, la candidata a vicepresidenta Luz Borja, Carlos Viveros también y Juan Antonio Galeano. Algunos de los invitados, todos ellos candidatos a algunos cargos electivos que ya vienen en instantes. Muchas gracias, mandamos un montón de fotos del pasado. ¿Sí? De TVT. TVT. No. Mañana hablamos del censo y otros temas. No. Nos vamos. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias.